Nunca olvidaré aquella llamada. Fue como si el timbre del teléfono desgarrara de golpe la calma de mi cocina, donde aún olía a café recién hecho y a pan tostado. La voz de la maestra, entrecortada y nerviosa, me dejó helada. Algo grave pasaba con Marcos, con su mochila, con un iPad que no debía estar allí. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más personas. Me quedé en silencio unos segundos, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirarlo. El corazón me golpeaba en el pecho con una fuerza que no recordaba desde la muerte de mi esposo. Aurora, tiene que venir de inmediato, insistió la maestra. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de miedo y de incredulidad, como si de repente todo lo seguro de mi vida pudiera desmoronarse por un detalle mínimo, un descuido tonto. Mientras buscaba las llaves con las manos temblorosas, me invadió un pensamiento que aún me persigue, como algo tan pequeño podía tener el poder de cambiarlo todo. El sonido metálico de las llaves chocando contra la mesa me devolvió al presente, pero la sensación de amenaza era demasiado fuerte. No entendía nada, y al mismo tiempo intuía que aquello no era un malentendido cualquiera, sino el inicio de una tormenta que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también mi capacidad de resistir. El trayecto hasta la escuela fue un borrón. Apenas recuerdo las calles, las caras, los saludos rápidos de los vecinos. Solo recuerdo el frío que se colaba por las mangas de mi abrigo y el ruido de mis pasos sobre las baldosas húmedas. Valladolid, con su rutina tranquila, parecía ajena a la ansiedad que me quemaba por dentro. No sabía qué me esperaba en esa aula, pero presentía que lo que estaba a punto de descubrir iba a marcar un antes y un después en mi vida. Mis mañanas siempre habían tenido un ritmo suave, casi ceremonioso. Me despertaba temprano, antes de que el sol terminara de iluminar los tejados de Valladolid, y lo primero que hacía era abrir la ventana de mi habitación. El aire frío de Castilla entraba golpeando mi piel, trayendo consigo el olor húmedo de las piedras antiguas y el murmullo lejano de los primeros transeúntes que cruzaban la plaza. En esos instantes de silencio, antes de que la ciudad despertara del todo, yo encontraba una paz que me sostenía. El desayuno era otro de mis rituales. Me gustaba preparar café fuerte, el aroma llenando cada rincón de la casa, mezclado con el dulzor del pan tostado que crujía bajo mis dedos. Mientras tanto, Marcos aún dormía, con esa respiración profunda y confiada de los niños que parecen ajenos al mundo. Me detenía a mirarlo, a veces demasiado tiempo, con una ternura que me desbordaba. Era como mirar a un pedazo de mi hija en su infancia, como si el tiempo me hubiera devuelto algo que creía perdido. Al salir a la calle, me cruzaba siempre con los mismos rostros. Doña Teresa, que barría la acera frente a su frutería, don Manuel, que se ajustaba el sombrero con parsimonia antes de abrir su tienda de zapatos. Valladolid tiene esa particularidad: cada esquina guarda una historia repetida, cada gesto se convierte en costumbre. Yo saludaba con una sonrisa contenida, sin entrar nunca en confidencias. La gente del barrio es cordial, pero también observadora, demasiado pendiente de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Después de dejar a Marcos en la escuela, solía caminar hacia el mercado central. Allí el bullicio era distinto, el olor del pescado fresco mezclado con el aroma de las flores, el sonido metálico de las monedas cayendo en las balanzas, las voces que se superponían en ofertas y regateos. Para mí, ese lugar era un refugio de vida, donde podía perderme entre colores y texturas, donde podía sentirme acompañada en mi viudez sin necesidad de hablar demasiado. Siempre compraba lo justo, unas verduras, pan y alguna fruta que Marcos pedía con insistencia. De regreso a casa, la parroquia me recibía, con el tañido suave de sus campanas. Allí colaboraba siempre que podía, ayudando a organizar ropas donadas o encendiendo velas en silencio. Era mi manera de mantenerme ocupada y de sentir que aún tenía un papel en la comunidad.
Aunque muchos me veían como la señora Aurora, la abuela tranquila, yo sabía que mi vida estaba hecha de pequeños engranajes que se repetían día tras día, sosteniéndome como un reloj discreto pero firme. Las tardes eran para Marcos. Nada me hacía más feliz que abrirle la puerta cuando volvía de la escuela, su mochila más grande que él mismo, y escucharle contarme sus aventuras con un entusiasmo desbordante. Abuela, hoy aprendí a multiplicar, me decía, mientras yo le servía un vaso de leche con galletas. Su risa llenaba la casa, disipaba las sombras del silencio que tantas veces pesaban sobre mí. Era en esos momentos donde mi corazón encontraba su verdadero latido. Al ayudarle con las tareas, me descubrí recuperando conocimientos que creía olvidados. Volvía a hacer cuentas, a leer pequeños cuentos en voz alta, a escuchar sus interpretaciones ingenuas de la historia o de la naturaleza. Marcos me obligaba a permanecer despierta, atenta, en movimiento. No había espacio para la melancolía ni para dejarse llevar por la tristeza. Mi nieto era mi motor, la razón por la que me levantaba cada día con un propósito claro. En las noches, cuando la casa volvía al silencio, solía sentarme junto a la ventana del salón. Desde allí podía ver las luces anaranjadas que se encendían en la calle, el ir y venir de los vecinos, el murmullo lejano de alguna conversación que se filtraba. Me acompañaba una taza de infusión caliente y, a veces, una foto de mi esposo que mantenía sobre la mesa. En ese instante de quietud, sentía la ausencia, pero también una especie de reconciliación con la vida que me había tocado. Mi hija y su esposa llegaban tarde, agotadas por sus trabajos. Yo las recibía con una cena sencilla ya preparada, y aunque la relación entre ellas a veces parecía tensa, ambas confiaban en mí para sostener la rutina. Yo no intervenía en sus discusiones, solo me limitaba a ofrecer un espacio de calma, un punto neutral en medio de la vorágine. Esa era mi manera de cuidar, no solo del niño, sino también de la familia que aún intentaba mantenerse unida. En el barrio, mi figura se había convertido en parte del paisaje. Me reconocían por mi paso tranquilo, por el pañuelo que siempre llevaba al cuello, por mi presencia en las misas de domingo. A pesar de mi discreción, la gente hablaba. Decían que era una mujer fuerte, que había sabido rehacerse tras la pérdida de mi esposo, que era un ejemplo de serenidad. Pero yo sabía que detrás de esa fachada había también cansancio, dudas y miedos que nunca compartía. Mi rutina me ofrecía seguridad. Había algo reconfortante en saber lo que ocurriría cada día, en reconocer los mismos sonidos y olores. Los pasos en la escalera del vecino, el repicar de la campana de la iglesia a las 7, el olor a guiso que escapaba de las casas en invierno, todo eso componía una melodía constante, un telón de fondo que me hacía sentir que, aunque el mundo cambiara, mi vida mantenía un cierto orden. Ese orden se extendía a los objetos de la casa, la mesa de madera que había envejecido conmigo, las cortinas bordadas que yo misma cosí, los marcos de fotos cuidadosamente alineados en la repisa. Cada detalle hablaba de años de constancia, de un esfuerzo silencioso por mantener la memoria viva. Mis manos, al acariciar esas superficies, sentían la textura de la historia misma, un recordatorio de que todo lo que soy está tejido con paciencia y con tiempo. El barrio de Valladolid donde vivía tenía su propio carácter. Las calles empedradas guardaban ecos de generaciones, las fachadas antiguas parecían vigilar a los transeúntes. En verano, el calor se colaba por los adoquines, y en invierno, la humedad helaba los huesos. Yo había aprendido a amar esos contrastes, como quien acepta las arrugas del rostro. Cada estación traía consigo un aire distinto, pero el espíritu del lugar permanecía inmutable. Con los vecinos, la relación era cordial pero distante. Nos saludábamos, compartíamos alguna conversación breve en la cola de la panadería, intercambiábamos recetas o comentarios sobre el clima. Sin embargo, detrás de esa cordialidad había un tejido invisible de comentarios,
rumores y juicios. En un barrio pequeño, todo se observa, todo se comenta, y aunque yo procuraba mantenerme al margen, sabía que nadie estaba completamente a salvo de esas miradas. En medio de todo eso, mi vida giraba en torno a Marcos. Lo llevaba al parque, empujaba su columpio, escuchaba sus carcajadas que resonaban como música fresca en mis oídos. Cada vez que me tomaba de la mano, sentía que la vida me regalaba una segunda oportunidad de maternidad, una posibilidad de dar amor sin la prisa ni las exigencias que había tenido cuando crié a mi hija. Ese vínculo era mi ancla, lo que me mantenía firme en un mundo que a veces me hacía ajeno. Las tardes de domingo tenían su propia cadencia. Después de la misa, solíamos compartir una comida familiar, con platos sencillos pero llenos de cariño. El sonido de los cubiertos chocando, el olor de la sopa humeante, la risa de Marcos contando sus ocurrencias. Era en esos momentos donde la vida se sentía completa, como si nada pudiera alterar la armonía construida con tanto esfuerzo. Aún así, a veces me asaltaba la soledad. En medio del bullicio, una mirada perdida hacia la silla vacía de mi esposo bastaba para recordar la fragilidad de mi mundo. Entonces, me refugiaba en el cuidado, doblar la ropa con esmero, ordenar los juguetes de Marcos, limpiar la cocina hasta dejarla impecable. Era mi manera de dar orden al desorden interno, de mantener la ilusión de que todo estaba bajo control. Con los años, había aprendido a vivir con discreción. Nunca me gustaron los excesos, ni llamar la atención. Prefería la serenidad de lo pequeño, una conversación pausada, un paseo sin prisa, una taza de té compartida con alguna vecina. Mi fuerza residía en esa aparente simplicidad, en la capacidad de sostenerme en medio de la rutina sin pedir más de lo que la vida ya me había dado. Esa rutina, sin embargo, también escondía una trampa. Me había acostumbrado tanto a ella que no imaginaba que algo pudiera romperla de manera abrupta. Nunca pensé que un objeto tan cotidiano como una mochila escolar pudiera convertirse en el centro de un torbellino. Creía que mi vida estaba a salvo entre paredes conocidas, pero estaba equivocada. Todo podía cambiar, y lo haría en el momento menos esperado. Lo que más recuerdo de aquellos días antes del incidente es la calma, una calma engañosa, como la superficie tranquila de un lago que oculta corrientes profundas. Mi mundo estaba hecho de pasos repetidos, de voces familiares, de olores reconocibles. No había nada extraordinario en mi vida, y quizás por eso el golpe resultó tan devastador. Nadie se prepara para lo inesperado cuando se cree que lo cotidiano es suficiente. Todo comenzó una tarde cualquiera, sin presagios. Había preparado la merienda para Marcos, como siempre, leche con cacao y un trozo de bizcocho casero. Lo sexta guardar sus cuadernos en la mochila, con esa prisa infantil que no distingue lo importante de lo superfluo. No revisé nada, confiada en la rutina. No imaginaba que entre esos cuadernos se escondía el iPad de su madre, un objeto que parecía inofensivo, pero que llevaba dentro la semilla del caos. En la escuela, Marcos lo sacó con la inocencia de un niño que quiere mostrar un juguete nuevo. La maestra, al ver la pantalla encenderse, no entendió lo que tenía delante: documentos técnicos, imágenes extrañas, notas confidenciales. Para ella, aquello parecía oscuro, perturbador, incluso peligroso. El desconcierto se transformó en miedo, y ese miedo la llevó a llamarme de inmediato, con una voz que aún recuerdo cargada de urgencia. El contraste con la vida tranquila que llevaba no pudo ser más brutal. Mientras yo pensaba en la cena y en doblar la ropa limpia, la realidad me empujaba hacia un escenario inesperado. Todo lo que parecía estable y seguro se tambaleó de golpe, como si un viento helado hubiera atravesado la casa, derribando en segundos el delicado equilibrio que había tardado años en construir. Cuando llegué a la escuela, los ojos de la maestra hablaban más que sus palabras. Me mostró la pantalla, sus manos temblando, como si sostuviera una prueba irrefutable de algo.
prohibido. Yo no entendía bien lo que veía, pero intuía el peligro, imágenes fuera de contexto, frases incompletas que podían ser interpretadas de mil maneras. Y en esa confusión, lo único claro era el juicio inmediato que empezaba a levantarse sobre mi familia. El murmullo de los pasillos era insoportable. Sentía las miradas de otros niños, de algunos padres que habían percibido la tensión. Era como si una mancha invisible empezara a extenderse, impregnando todo a su alrededor. No era solo el iPad, ni lo que contenía, era la sospecha, ese veneno silencioso que se propaga más rápido que la verdad. La maestra, con gesto severo, me pidió explicaciones. Yo apenas podía balbucear. Dentro de mí hervía una mezcla de vergüenza y desconcierto. ¿Cómo explicarle que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo justificar el descuido de no haber revisado la mochila? Mi silencio solo aumentaba el peso del momento, como si al callar confirmara algo que en realidad desconocía. Al regresar a casa, con Marcos de la mano, sentí que el barrio entero nos observaba. Cada ventana parecía un ojo, cada puerta entreabierta un oído atento. No tardé en imaginar lo inevitable. Los rumores comenzaban a correr, como agua sucia filtrándose por las grietas. No había manera de detenerlos, y yo lo sabía. Ese día marcó el fin de mi calma. El iPad, ese objeto tan común, se había convertido en la chispa de un incendio. Todo lo que había sostenido mi vida, la rutina, la confianza, la discreción empezaba a arder en un fuego que no sabía cómo apagar. Y lo peor era la certeza de que no podía volver atrás. Las primeras horas después del incidente fueron un torbellino de miradas inquisitivas y silencios cargados de significado. Al recoger a Marcos en la escuela al día siguiente, noté que algunos padres evitaban saludarme, mientras otros lo hacían con una cortesía forzada, casi incómoda. Los niños, que perciben lo que los adultos callan, empezaron a apartarse un poco de mi nieto, como si llevara consigo una mancha invisible. Ese rechazo infantil fue un golpe seco en mi pecho, porque Marcos, sin comprender nada, me preguntaba con su voz clara: «Abuela, ¿hice algo malo?». Mi hija fue la primera en enfrentarse a mí con dureza. «¿Cómo no revisaste la mochila, mamá?», me espetó con un tono que mezclaba reproche y miedo. Sus ojos, cansados de tantas responsabilidades, me miraban con una decepción que me atravesó. Yo intenté explicarle que había sido un descuido, que nunca pensé que algo así podría ocurrir, pero mis palabras parecían flotar en el aire sin peso, incapaces de sostenerse frente a la magnitud del problema. La nuera, en cambio, reaccionó con un silencio más elocuente que cualquier grito. Se encerró en su cuarto, con el rostro pálido y los labios apretados. Sabía que en aquel iPad estaba su trabajo, su prestigio, y quizás hasta su futuro profesional. Al verla así, me sentí como una intrusa en mi propia casa, una presencia incómoda que había traído consigo una desgracia. No se necesitaban palabras. Su mirada evitada era suficiente para hacerme sentir culpable. Las noches comenzaron a ser un campo de batalla contra el insomnio. Me acostaba y el cuerpo, agotado, pedía descanso, pero la mente no dejaba de girar en círculos. Escuchaba el tic-tac del reloj como un martillo insistente, recordándome a cada segundo el error cometido. Mi respiración se volvía agitada y, en la penumbra, me descubrí llorando en silencio, apretando la almohada contra el rostro para no despertar a nadie. En la parroquia también noté un cambio sutil. Algunos vecinos, con quienes solía compartir tareas sencillas como organizar donaciones, comenzaron a bajar la voz cuando yo llegaba. Otros evitaban hacer contacto visual, como si mi sola presencia les incomodara. Fue entonces cuando comprendí que el rumor ya había salido de los muros de la escuela y se había expandido por el barrio, alimentado por la curiosidad malsana de quienes siempre buscan un motivo para hablar de los demás. Los murmullos eran como agujas invisibles que se clavaban en mi espalda. Algo raro encontraron en la mochila del nieto de Aurora,
decían en el mercado. Parece que la nuera anda metida en cosas extrañas, añadían en la panadería. Yo pasaba junto a ellos fingiendo no escuchar, con la cabeza erguida, pero por dentro me encogía, deseando desaparecer. Cada palabra era un recordatorio de que la vida tranquila que conocía había quedado atrás. Mi nieto empezó a sentir el peso de ese ambiente hostil. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, un grupo de niños se burló de él, preguntándole si su madre estaba metida en cosas malas. Marcos me miró desconcertado, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, y me dijo: «Abuela, ¿por qué dicen eso?». Yo lo abracé fuerte, con un nudo en la garganta, sabiendo que no tenía una respuesta capaz de protegerlo del todo. La sensación de soledad fue creciendo en mí. Aunque vivía rodeada de familia, me sentía aislada, como si hubiera un muro invisible, separándome de los demás. Mi hija me hablaba solo para señalar mi error. Mi nuera me trataba con un silencio helado, y el barrio me juzgaba sin conocer la verdad. Me convertí en una sombra dentro de mi propia rutina, haciendo las mismas cosas de siempre, pero con un peso insoportable sobre los hombros. La maestra, intentando aclarar la situación, me citó nuevamente en la escuela. Su tono era menos alarmado, pero aún firme, y me insistió en que aquello debía resolverse pronto para no afectar la imagen del centro. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro me hervía una mezcla de rabia y humillación. No era culpable de nada, salvo de un descuido, y aún así me sentía como una acusada frente a un tribunal invisible. Lo peor eran las noches de domingo, cuando la familia se reunía en torno a la mesa. La comida ya no sabía igual, el silencio era espeso, incómodo, y cada frase parecía una piedra lanzada contra mí. Todo esto no habría pasado si hubieras sido más cuidadosa, repetía mi hija, y yo tragaba las lágrimas con el pan, evitando responder. No quería romper más la frágil unión que aún nos quedaba. Comencé a dudar de mí misma. ¿Era realmente la mujer cuidadosa que creía ser, o me había vuelto torpe con los años, incapaz de proteger a los míos? Esas preguntas me perseguían en cada rincón de la casa, incluso mientras doblaba la ropa o fregaba los platos. La culpa se instaló en mi piel como una mancha difícil de borrar, recordándome que, aunque yo no hubiera puesto aquellas imágenes en el iPad, había permitido que llegaran a las manos equivocadas. El insomnio me llevó a vagar por la casa en silencio. Recorría los pasillos oscuros, rozando con los dedos las paredes frías, como buscando un sostén. A veces me detenía frente a la foto de mi esposo, preguntándome en voz baja qué habría hecho él en mi lugar. Nunca obtenía respuesta, solo el reflejo de mi propio rostro cansado y envejecido. Las vecinas comenzaron a visitarme menos. Antes solían tocar la puerta con cualquier pretexto, compartir un bizcocho, comentar sobre la misa, intercambiar recetas. Ahora el timbre permanecía mudo, y la soledad se volvía más evidente. Era como si hubiera perdido mi lugar en la comunidad, como si mi presencia resultara incómoda. Un día, mientras esperaba en la cola del mercado, escuché mi nombre en un murmullo. La pobre Aurora, ¿quién sabe en qué andará su familia? Sentí que la sangre me subía al rostro. Comprendí que ya no era solo un rumor, era un estigma que empezaba a definirme ante los demás. Salí del mercado sin comprar nada, con las manos vacías y el corazón encogido. Mi hija, atrapada entre el trabajo y la presión social, descargaba su frustración sobre mí. «No entiendes lo grave que es esto, mamá», repetía. Yo intentaba responderle con calma, pero cada palabra se convertía en reproche. La distancia entre nosotras crecía, y con ella, el dolor de sentir que ya no era su apoyo, sino su carga. Marcos, en su inocencia, buscaba refugio en mí. «Abuela, contigo me siento seguro», me decía al acostarse, y esas palabras eran bálsamo y herida al mismo tiempo, porque mientras él encontraba paz a mi lado, yo cargaba con la culpa de no haber evitado su sufrimiento. Su ternura me sostenía,
pero también me recordaba la fragilidad de su infancia, amenazada por un mundo de adultos crueles. Comencé a temer salir de casa. Cada paso por el barrio era un recordatorio de las miradas, de los cuchicheos, de las sonrisas a medias. Me refugiaba en las tareas domésticas, como si fregar el suelo o sacudir el polvo pudiera limpiar también la mancha que sentía sobre mi nombre, pero nada lograba borrar esa sensación. En la iglesia, donde antes hallaba consuelo, empecé a sentirme observada. El sermón del sacerdote sobre la importancia de la transparencia y la confianza me atravesó como un dardo, aunque sabía que no iba dirigido a mí. Me sentí expuesta, desnuda, incapaz de esconder el peso de los rumores. Rezaba en silencio, con los ojos cerrados, pidiendo fuerzas para resistir. Los días se hicieron largos, interminables. Cada amanecer traía consigo la esperanza de que todo mejorara, pero cada noche me encontraba con el mismo vacío. Mi vida se había convertido en una sucesión de gestos automáticos, donde la alegría de antes había desaparecido. Solo quedaba la carga, la culpa y el miedo al juicio de los demás. Mi nuera, que siempre había sido reservada, se volvió aún más distante. No me dirigía palabra más allá de lo necesario. Comprendí que, para ella, yo era la causa del peligro que amenazaba su carrera, y aunque no lo decía, su silencio era una condena que me dolía más que cualquier insulto. El peso físico de la angustia empezó a manifestarse en mi cuerpo. Sentía un nudo constante en el estómago, dolores de cabeza persistentes y una presión en el pecho que me robaba el aliento. Era como si el rumor se hubiera instalado dentro de mí, transformándose en una enfermedad invisible que consumía mi energía poco a poco. Un día, Marcos regresó de la escuela cabizbajo. «No quiero volver, abuela», me confesó, con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte, como si buscara en mí un escudo contra la crueldad de sus compañeros. Ese abrazo me partió el alma, porque comprendí que ya no era solo mi reputación la que estaba en juego, sino también la inocencia de mi nieto. El barrio, que antes era escenario de mi rutina serena, se había convertido en un campo minado. Cada esquina ocultaba un comentario, cada saludo traía un juicio disfrazado de cortesía. Ya no reconocía las calles que había recorrido durante décadas. Era como si mi mundo se hubiera deformado, mostrando un rostro hostil que antes no percibía. En medio de esa tormenta, comencé a comprender que no podía quedarme callada para siempre. La verdad debía salir a la luz, aunque me costara la dignidad y el respeto de los míos. Pero el miedo aún me paralizaba. Temía que cualquier paso en falso hiciera que el fuego de los rumores se expandiera aún más. Cada día era una prueba, una lucha silenciosa contra la culpa, contra el juicio ajeno, contra la fragilidad de mi propia voz. Sabía que el momento de actuar llegaría, pero aún no estaba lista. Y mientras tanto, el dolor se acumulaba, como agua contenida detrás de una presa a punto de romperse. Con el paso de los días, lo que empezó como un malentendido se convirtió en una tormenta. En el mercado, donde antes me saludaban con sonrisas, ahora percibía susurros a mis espaldas. Nadie decía nada directamente, pero el silencio pesaba más que las palabras. El barrio, tan pequeño y unido, se transformó en una jaula en la que cada gesto era observado y juzgado. Mi hija, con la voz cargada de reproche, me culpaba sin descanso. «Si hubieras revisado la mochila, nada de esto habría pasado», repetía una y otra vez, como un martillo que no me dejaba respirar. Su dolor era comprensible, pero cada frase suya me hundía más en la culpa. Yo misma me lo recriminaba en silencio, hasta el punto de no poder dormir. Pasaba las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj como si marcara mi condena. La peor herida vino de mi nuera. En su mirada ya no había gratitud ni confianza, solo una mezcla de vergüenza y desconfianza. Apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con frases cortas, cargadas de una distancia fría. Yo sentía que la barrera entre nosotras crecía cada día,
como un muro levantado a toda prisa para protegerse de mí. Esa separación me dolía más que cualquier rumor del vecindario. Mientras tanto, Marcos comenzaba a sufrir las consecuencias. Algunos padres ya no querían que jugara con sus hijos, y él, sin entender del todo, me preguntaba por qué. ¿Hice algo malo? «Abuela», decía con ojos tristes. Yo lo abrazaba fuerte, intentando contener las lágrimas, pero por dentro me rompía en pedazos, porque no era él el culpable, y sin embargo cargaba con un peso que jamás debía tocar su infancia. Me sentía atrapada entre la espada y la pared. Si callaba, los rumores crecerían como sombra interminable. Si hablaba, arriesgaba exponer aún más a mi familia. La tensión se volvió insoportable, hasta manifestarse en mi cuerpo, temblores en las manos, dolores en el pecho, un cansancio que no cedía. Era como si mi propio organismo gritara lo que mi voz no se atrevía a decir, que no podía seguir así. Fue en una de esas madrugadas de insomnio, con el corazón agitado y los ojos ardiendo de tanto llorar, cuando entendí que no había otra salida. No podía quedarme esperando a que el tiempo lo resolviera. Tenía que enfrentarme a la verdad, aunque me costara la poca tranquilidad que aún me quedaba, porque lo que estaba en juego no era solo mi reputación, ni la de mi familia, sino la inocencia de un niño que no merecía cargar con las consecuencias de un error tan humano. Tomé aire como quien se prepara para caminar en medio de un incendio. Pedí una reunión en la escuela, la dirección, la maestra, algunos padres. Mi voz temblaba al hacer la solicitud, pero había en mí una firmeza que desconocía. Sabía que, si no hablaba ahora, el silencio terminaría devorándonos por completo. El día señalado, crucé el patio de la escuela con el corazón latiendo en mi garganta. Sentía las miradas clavarse en mi espalda, como cuchillos silenciosos. Al entrar en la sala, vi a la maestra con el ceño fruncido, a los padres murmurando, a mi hija tensa y a mi nuera con el rostro rígido, como si toda su vida dependiera de lo que estaba por suceder. Me puse de pie, y sin papeles ni discursos ensayados, hablé desde la única verdad que tenía, la de mi conciencia. Expliqué que el iPad no contenía nada ilegal ni inmoral, sino documentos confidenciales de trabajo, fragmentos descontextualizados que, vistos sin explicación, podían parecer inquietantes. Asumí mi responsabilidad. Fui yo quien no revisó la mochila. Fui yo quien permitió que la confusión se desatara. No busqué excusas, ni culpé al azar. Solo confesé mi error, con la frente en alto y la voz quebrada. Por un instante, reinó un silencio espeso. Sentí que cada segundo era un juicio. Luego, poco a poco, las palabras de la dirección y la maestra suavizaron el ambiente. Reconocieron que la situación había sido un malentendido, que el miedo había amplificado todo. No fue un triunfo, no hubo aplausos, pero sí hubo un respiro. El rumor había perdido fuerza, y la verdad empezaba a abrirse paso entre las sombras. Al salir de la sala, mis piernas temblaban, pero dentro de mí había algo nuevo, una sensación de dignidad que no me había permitido sentir en semanas. Había hablado, había dado la cara, y aunque las heridas en la familia seguían abiertas, había puesto un límite al veneno de la sospecha. Comprendí que la valentía no siempre es gritar ni vencer, sino sostener la mirada cuando todo alrededor parece apuntarte con el dedo. Y esa tarde, en medio de miradas frías y tensiones no resueltas, supe que había dado el primer paso para devolverle a mi nieto, y a mí misma, un poco de paz. Los días que siguieron a la reunión fueron extraños, como caminar sobre un suelo aún frágil después de un terremoto. La calma regresaba poco a poco, pero el eco del miedo y la desconfianza permanecía en el aire. Mi nuera, aunque agradecida por mi gesto, no podía disimular la herida de haber quedado expuesta. Yo lo entendía, y no la culpaban. A veces las cicatrices emocionales tardan más en cerrarse que las físicas. Me refugié en mi nieto Marcos. Su inocencia me recordaba que todo había empezado con un descuido infantil, un gesto sin intención.
Cuando él me abrazaba y me decía que me quería, el peso del mundo se aligeraba un poco. Sin embargo, también me repetía a mí misma que debía aprender. Un mínimo detalle, como revisar una mochila, podía cambiarlo todo. No era culpa de él, era una lección para mí. Con el tiempo, mi hija y mi nuera fueron entendiendo la magnitud de lo que hice al dar la cara. No fue fácil. Hubo discusiones, silencios largos y miradas cargadas de reproches. Pero un día, mi nuera me tomó de la mano y, con lágrimas contenidas, susurró: «Gracias por salvarme». Ese momento marcó el inicio de una reconciliación silenciosa, donde la confianza no volvió de golpe, pero empezó a germinar de nuevo. En la comunidad, las habladurías se apagaron como brasas que se enfrían con el viento. Aún quedaban miradas curiosas en el mercado o en la plaza, pero ya no me atravesaban como antes. Había aprendido que la dignidad se sostiene en la verdad, aunque duela, y comprendí, también, que la reputación puede ser frágil, pero la valentía de enfrentarse a la mentira deja huellas más profundas. Hoy, a mis 66 años, miro hacia atrás y me reconozco distinta. La experiencia me quitó el miedo a ser juzgada y me dio la certeza de que, incluso en la humillación, se puede encontrar fuerza. Ya no me importa tanto lo que digan los demás. Me importa lo que sé de mí misma y el amor que sigo cultivando en mi familia. Si algo puedo dejar como mensaje, es esto: los rumores pasan, las miradas se olvidan, pero la verdad y la dignidad permanecen. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Al mirar atrás, comprendo que aquel incidente me transformó profundamente. La vida que antes parecía estable y segura se vio sacudida por un simple descuido, y aún así descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Aprendí que la valentía no consiste en evitar errores, sino en enfrentarlos con la verdad, sin importar cuán doloroso sea el proceso. Aurora Valverde, la mujer que antes caminaba tranquila por las calles de Valladolid, ahora es alguien que entiende mejor la fragilidad de la reputación y la importancia de la transparencia. Cada gesto, cada palabra y cada acción pueden tener consecuencias que no siempre podemos prever. Esa lección, aunque dura, me hizo más consciente y resiliente. Hoy me muevo por el barrio con la cabeza erguida. Los vecinos me reconocen, y aunque algunos todavía recuerdan el incidente, ya no hay miedo ni juicio en sus miradas. El tiempo ha suavizado los rumores, y lo que antes era una sombra opresiva se ha convertido en un recordatorio silencioso de que la verdad y la coherencia siempre terminan por abrirse paso, incluso en los corazones más escépticos. Mis relaciones familiares también han cambiado. Con mi hija y mi nuera, la distancia inicial dio paso a una comunicación más sincera y abierta. Hemos aprendido a valorar la confianza y a entender que la familia se sostiene incluso en los momentos más difíciles. Marcos sigue siendo mi refugio y mi motor. Su risa y su inocencia son ahora un recordatorio constante de que las pruebas de la vida pueden fortalecer, y no solo quebrar. He descubierto que la humildad y la aceptación del error son armas poderosas. Reconocer la responsabilidad que me correspondía y enfrentar la situación con transparencia no solo evitó un daño mayor, sino que me permitió recuperar la propia autoestima. Entendí que proteger a la familia a veces requiere exponerse, asumir riesgos y soportar la incomodidad del juicio ajeno. Cada mañana, al abrir la ventana y respirar el aire fresco de Castilla, siento gratitud. Gratitud por la lección aprendida, por la familia que aún me acompaña y por la capacidad de enfrentar los desafíos con dignidad. Lo cotidiano ya no me parece trivial. Cada pequeño ritual, cada paseo, cada abrazo tiene un significado más profundo y me recuerda la fragilidad y la belleza de la vida. El incidente con el iPad ya no define mi existencia, pero sí me recuerda que las adversidades son oportunidades de crecimiento. Aquel malentendido, que en su momento me pareció devastador, terminó enseñándome sobre la fortaleza silenciosa, la resiliencia emocional y la importancia de actuar con integridad, incluso cuando todo parece perdido. Hoy,
Más que nunca, valoro la verdad y la transparencia en mis relaciones. Sé que los rumores pueden herir, pero la honestidad y la valentía siempre tienen el poder de reparar, de transformar y de reconstruir. Esa certeza me acompaña y me da seguridad para enfrentar lo que venga, sin temor y con convicción. Aurora Valverde ha cambiado, sí, pero también ha aprendido que el miedo puede convertirse en fuerza y que incluso la humillación puede transformarse en dignidad. La vida continúa, con sus desafíos y sus pequeños milagros cotidianos, y yo estoy lista para vivirla con plena conciencia y amor. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, que sepa que incluso en los momentos más oscuros, enfrentar la verdad con coraje puede salvar no solo reputaciones, sino también relaciones y la paz interior. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio.